Desayunito con el avioncito que nos hicieron. Voy a llevar para todos lados, vamos. A ver si alguno de ustedes conoce esta fruta y si ya la probó. Bueno, miren cómo limpian la playa acá. No, inmejorable. Mientras tanto les voy a grabar yo un poco del desayuno buffet. Bueno, acá hay parte de panificados y algunos sándwiches. La panceta, las papas hash brown. Te ponen las opciones acá para que puedas elegir. Uno de mis sectores favoritos, acá está lo que están preparando allá. Y acá tenemos diferentes tipos de leche. La sacan directo ahí del panal. Miren lo que es esto. Por Dios. Bueno, y ahora sí, nos mudamos para la terraza. Porque miren lo que es esto. Un espectáculo de la naturaleza. A ver si alguno de ustedes conoce esta fruta y si ya la probó. Marty hace un ratito la googleó, pero para mí va a ser la primera vez que la pruebe. No sé ni qué gusto puede llegar a tener. Tiene olor como a dulzona. Bueno, miren cómo limpian la playa acá con el tractor. Le meten el rastrillo ese, pimba, te la dejan clean. Así desayunás en el Iberostar Selection Coral de Cancún. Desayunito con el avioncito que nos hicieron. Voy a llevar para todos lados, vamos. Bueno, y ahora sí. Para. Ahora sí. Y ahora vamos a probar esta fruta. Que vamos a ver si alguno de ustedes ya la probó. Nosotros hasta ahora no lo hemos probado ninguno de los dos. Supuestamente tenés que agarrar de la cáscara para sacar la pulpa y adentro de la pulpa hay una semilla que no se come. Y es una fruta dulce. ¿Me veo? Sí. Bueno, no entendí bien cómo era la movida para sacar la fruta. Ahí va, mirá. Tenés que apretar acá Sí, que no se te escape para la bañera. y va saliendo. Ta. No, de ahí. Sale toda, sale toda. Claro, Mirá. pero de ahí directo lo comes directo del coso. Ay, no, es riquísimo esto. Nunca vi en Uruguay esta fruta. Es riquísima. Estoy pensando a qué me hace acordar. El cacao. Un poco a la fruta del cacao, sí, pero no es tan ácida como la fruta del cacao, es como más dulzona. ¿A qué te hace acordar? Pues a mí me hace acordar a algo, o sea, sí a la fruta A del una cacao. ciruela madura. ¡Ay, re! Tiene un Riquísima. buen gusto a ciruela, me encanta la ciruela, a mí es una de mis frutas favoritas. A una ciruela madura, pero con 0% de acidez, o sea, todo dulce. Cuando está bien madura, bien madura. De repente, en un segundo, estamos adentro de una nube. Tengan en cuenta que tiene un carozo adentro. Cuando Sí, lo vayan no. a probar, no la manden para adentro así como viene. No se come. Porque te van a hacer un árbol en la panza. Arre. La fruta está impecable. ¿Y el momento? No, inmejorable. Miren cómo llueve afuera, ¿no? Llueve y hay sol. Acá también se está casando una vieja. Bueno, y si les pasa esto de que se larga a llover, don't worry, van a ver que en el correr del día se despeja y hay un sol que raja las piedras. En 10 minutos voy a estar cambiando para ir a la playa, o sea... Mirá, desde el reflejo de la ventana puedo ver que el sol está a nada de salir. Sí. Igual yo me meto al agua de lluvia con el calor que hace. Pasaron 5 minutos, gente, desde que se largó a llover y parecía que estábamos en una nube. Y miren ahora. Ahora estoy como para cambiar el agua de caliente a frío. Y ya después irnos a grabarles el desayuno buffet de abajo para que ustedes puedan ver. Porque esto lo pedimos nosotros para la habitación de la carta que tienen de room service. Y después ya irnos a la playa, disfrutar un poco y mostrarles cómo es el agua, que es un espectáculo total. Bueno, como vieron, nosotros ya desayunamos en la habitación, pero igualmente les queremos grabar, así que me vine al desayuno buffet mientras Paco terminaba de editar el video de YouTube que sale hoy, que va a ser el de Cayo Arena, que cuando publiquemos esto ustedes ya lo van a haber visto probablemente. Así que mientras tanto les voy a grabar yo un poco del desayuno buffet del Hotel Iberostar Selection Coral en Cancún. Miren, acá hay una especie de cava muy linda. Aparte esta zona está súper fresca, así que ideal para una cava. Acá tenemos sector de jugos, jugo de naranja, jugo verde, que es tipo el jugo detox, que tiene espinaca, jugo de naranja, apio, pepino y perejil. Bueno, acá hay parte de panificados, tenemos las brusquetas y algunos sándwiches. Muchísima variedad en este buffet, les voy a ir mostrando porque es impresionante. Hay como un caprese, tomate y queso, salmón y un montón de toppings. O sea, acá tenés vegetales, fiambres, salsas.
El sector mexicano, donde están los totopos, tenés un montón de fiambres y quesos para elegir. Mira, ese queso no sé qué tiene, pero tiene una pinta tremenda. Y otro de mis sectores favoritos, acá tenemos el huevo revuelto, la panceta, las papas hash brown y diferentes salchichas. Ahí hay plátano y ahí hay verduras salteadas. Ahí te están haciendo el huevo directo. Te ponen las opciones acá para que puedas elegir, que eran los rancheros, acá con totopos, y tenés todos los toppings para elegir, los huevos, y acá los están preparando. Más fiambre. Y otro sector, miren allá lo que están preparando. Por último, frijoles. Y eso ya para mí ya es más almuerzo, pero hay un montón de personas que desayunan de esta manera, me parece perfecto. La parte de las frutas, acá tienen diferentes tipos de frutas. Acá las frutas ya cortadas. Y acá hay más toppings, como para hacerte un yogur con granola. Otro tipo de frutas, diferentes tipos de yogures, queso cottage. Hay yogur griego, yogur de durazno, yogur de fresa. Y acá tenemos diferentes tipos de leche. Leche regular, leche light, leche de almendras, leche de coco y leche de soya. Acá tenemos cereales, como para hacerse una buena granola. Miren esto. Acá están haciendo panqueques y acá tenés los waffles. Y al lado un hornito. Uno de mis sectores favoritos es el sector de las harinas. Diferentes donas, también laminados, panificados, muffins. Y acá que nos encontramos, sirope de fresa, leche condensada, Nutella. Acá está lo que están preparando allá. Va acá los waffles y los diferentes tipos de panqueques, cinnamon rolls y churros. Y acá donde normalmente sacan pizza al mediodía, avena con leche, arroz con leche, pancito, chocolate con leche. Yo me voy a comer uno de esos, me voy a tomar. Café de olla, mirá, nunca probé. Miel de maple, miel de agave, pero miren lo que hay acá. Miel como que te la sacan directo ahí del panal. Esto pruebo seguro. Color oro. Y como les dije, tiene una vista impresionante. Ustedes pueden sentarse acá para desayunar, para allá hay más lugar, y si no, en todo ese sector, que es donde cenamos ayer. Tenías la opción de sentarte afuera, adentro, y nosotros nos sentamos afuera porque estaba espectacular. Acá preparan la mimosa, que tienen el espumoso y diferentes jugos. Yo elegí de piña, y acá te ponen la decoración. Yo elegí con jugo de piña, de ananá. Lo estoy tomando ahora para volver a la habitación, buscar a Joaco y ya hacer el recorrido por este increíble hotel. Finalmente el día se despejó, van a ver un par de nubes allá a lo lejos, pero miren lo que es la playa, es gigantesca. Sigue todo para allá, ya tenés la piscina de Iberostar Selection. Aprecien el tamaño de esta piscina. Que también tiene vista al mar. Y acá está nuestra piscina, que es la piscina de Iberostar Selection Coral. Miren lo que es esto. Por Dios. Y la vista, ni te cuento. El color del agua. Una locura. Este hotel, que ya se lo dijimos pero se los repetimos, es el Iberostar Selection Coral de Cancún. Todas las habitaciones tienen vista al mar. Claro. El Nioba. Acá. Y si te querés bañar y ver lo que... Después tiene la parte que es Iberostar Selection. Esa no tiene todas las habitaciones al mar, tiene algunas al jardín. Es la parte familiar, ahí puedes ir con niños, más de familia. Esta es solo adultos, así que tengan en cuenta cuando quieran tomarse las vacaciones qué sector quieren elegir. Nosotros les vamos a estar mostrando un poco de todo. Los que vienen a esta parte que es Iberostar Selection Coral Cancún pueden ir a la otra parte también y disfrutar de todas las instalaciones. Y aparte, tengas la habitación que tengas, tenés esta vista.